Pax. Bien, vamos a hablar hoy día sobre uno de los propósitos psicológicos del maestro Laferrière, es sobre ocultismo. La palabra ocultismo viene de la ciencia ocultata o ciencia ocultada, que fue ocultada los últimos 2000 años, que era la ciencia que se estudiaba en las universidades de la antigüedad, en los colegios de sabiduría, etc. Y después de la entrada, o antes de la entrada de la era de Acuarios, ya desde la toma de la Bastilla hasta acá, ha ido poco a poco develándose cada uno de los misterios que fueron ocultados por la iglesia, ocultados por los maestros de ese entonces, y con la venida del avatar de la era y de sus discípulos hay mucha escritura sobre las ciencias ocultas, las ciencias antiguas, que muchas de ellas son las madres de las ciencias modernas. Vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy no muy escabroso, pero sí un poco lo han interpretado de una mal manera, de inventos de la Iglesia católica y cosas así durante la época que ellos hicieron fuertes, la época de la Inquisición. No les quedó otra más que crear una cantidad de nombres y de personajes para crear el miedo y la confusión y que ellos puedan pues hacer lo que les dé la gana, y aplicar un poco la técnica de los chamanes de la inducción a través del miedo. O sea, obligar a la gente que te sigan o que te hagan caso, porque si no, el diablo te va a jalar las patas, vas a ir a la hoguera, te vas al infierno, etcétera, etcétera. Y otras cantidades de efesios similares a esas. Bien, dice demonios, diablos y malos espíritus. Entonces uno se pregunta cómo debe considerarse el ocultismo cuando se ve una gran religión condenar sucesivamente algo, tomar su defensa enseguida para condenarlo de nuevo, en fin, delegar a sus más ilustres representantes al estudio de esas ciencias y combatir a los que quieren interesarse en ellas igualmente. Por otra parte, la Iglesia de Roma no ha dudado en ciertos momentos de perseguir aún a algunos de los suyos sacerdotes, como vamos a ver. Pero antes es preciso añadir que de todas maneras es desarrollando en el público ideas sobre la posible existencia de demonios, diablos, malos espíritus, etc., como se ha creado esa idea, y en fin, que es al creer en esas entidades como se las hace nacer, de algún modo, aun si no existieran. Es un error entonces querer criticar a esas personas que han tenido confianza en esas ideas, y eso es sin embargo lo que la religión católica ha hecho en gran medida. Emitir teorías cuando se trataba de cosas satánicas, formar una psicosis en el mundo, crear una inconsciencia colectiva, un estado de espíritu dispuesto a aceptar las cosas para juzgarlas más tarde, perseguir, condenar y ejecutar a los que creían, para no citar más que a uno, al Papa Gregorio IX. Creía firmemente en lo diabólico y en todas las historias satánicas, desarrollando por otro lado esas creencias en el pueblo, lo cual tuvo evidentemente como consecuencia la formación de sectas llamadas satánicas y la posible admisión de un acuerdo entre los brujos y el infierno. Gregorio IX fue el organizador de la Inquisición, pero esa es una cuestión demasiado importante como para mencionar solo una parte. Vale más pues dejarlo así y encarar el caso de esos sacerdotes católicos que fueron perseguidos. Es preciso reconocer que existían algunas razones, pero parece ser que también se trataba de separar a ciertos miembros de la Iglesia de Roma que se hacían molestos. Veamos algunos hechos que van aclarando las posibilidades de esa confusión sobre lo que se llama habitualmente ocultismo. Es cuestión, en efecto, una vez más, de abusos que han sido cometidos. Es casi seguro que aquellos que los cometieron tenían conocimiento del hermetismo en general. Pero el hecho de saber no hace sabio al hombre, y mucho menos lo hace prudente. La mayoría de las veces, por otra parte, se trata mucho más de brujos que de magos, cuando no se refiere francamente a charlatanes que abusan de la buena fe, o aún de pseudo iniciados que aprovechan la ocasión para dar satisfacción a gentes desmesuradamente ambiciosas o se aprovechan de personas desequilibradas. Por ejemplo,
Luis Gaufridi tenía el sobrenombre de príncipe de los magos de España, de Francia, de Inglaterra y de Turquía. Era en efecto un muy hábil prestidigitador y quizás un poco brujo sin grandes conocimientos. La historia refiere que él violaba a las niñitas en las cavernas en presencia de Belcebú o de otras manifestaciones demoníacas. Enviaba a los diablos por millares a los cuerpos de monjas de convento, conducía a los poseídos al sabbat, celebraba misas negras, etc. Todas esas leyendas parecen haber sido inventadas por los miembros de la iglesia del siglo XVII. Muy buena excusa, ya que el clero no dudaba en esa época en desembarazarse de las gentes y aún de los curas. En todo caso, Gaufridi fue denunciado por las monjas ursulinas poseídas y murió en la hoguera el 30 de abril de 1611 en Aix-en-Provence, Francia. Esa historia es similar justamente a la de Urbano Grandier, un brillante alumno de los jesuitas que fue nombrado cura de San Pedro del Mercado en Lourdes North, Francia, en 1617. Se dice que sedujo a numerosos elementos femeninos y se convirtió rápidamente en un ser adversario para los carmelitas, los capuchinos y los franciscanos que lo hicieron arrestar. Pero puesto de nuevo en libertad, regresó desgraciadamente a Lourdes en el momento en que las hermanas del convento de las Ursulinas estaban poseídas y fue fácil incriminar al padre Grandier, tanto más cuando que un panfleto editado por los protestantes fue sumado también a su cuenta. El 30 de junio de 1633 vinieron a detenerlo y encontraron en su domicilio un ejemplar del panfleto, La Cordonería de Lourdes, escrito injurioso contra el cardenal Richelieu, por sentencia del 18 de agosto de 1634, que ordenaba que Grandier debía ser quemado y después de numerosas torturas, pereció en la hoguera, habiendo anunciado la muerte próxima de los torturadores y responsables de su fin. Doble parrillada. El cirujano Mannouri, que buscó las huellas diabólicas sobre el cuerpo de Grandier, murió en el delirio 3 días más tarde. El padre Lactance, vuelto loco por los remordimientos, murió al mes siguiente. En cuanto al padre Tranquille, otro exorcista, murió loco igualmente 4 días después del suplicio de Grandier. Esas predicciones en el momento de perecer en la hoguera recuerdan evidentemente al gran maestro de los templarios, el venerable Bernard Jacques de Molay. Dice: aquí hay una anotación muy interesante que dice: ver los detalles en el artículo Los Templarios en nuestras obras Ciencia y Religión, los grandes mensajes, etc. Dice: en fin, es preciso decirlo bien, todas esas historias están lejos del verdadero ocultismo en su idea de ciencia, que ha sido necesario esconder justamente a los profanos que en sus impulsiones malsanas vienen siempre a pedir ayuda a los iniciados. Y si estos no son de la verdadera esencia de maestro, se dejarán sobornar por una razón u otra: beneficio material, ventaja de orgullo, satisfacción de los deseos, etc. Son innumerables las historias sobre este asunto a través de todos los tiempos, y entre otros ejemplos podríamos hablar un poco del Tribunal Especial instaurado en 1679 por Luis XIV y que tenía su sede en el Arsenal de París. La justicia se impartía en una sala llamada Capilla Ardiente. Las ventanas estaban veladas de negro y la pieza era aclarada por la luz de algunas antorchas. El tribunal tenía por objeto poner fin a las prácticas de los brujos, pero en verdad no se trataba de verdaderos brujos, sino de gente que conocía un tanto de baja magia, o la mayoría eran simplemente personas de poca virtud y sin moralidad. La mayoría de los casos eran envenenadores, y los más célebres que pasaron a juicio fueron mujeres viciosas, sacerdotes practicantes de la magia sexual y vanidosos que mezclaban las prácticas eróticas con algunos pequeños conocimientos de baja magia negra y de subterfugios para llegar a sus degradantes resultados. En todas las épocas se han cocido habas. Actualmente se han visto también mucha gente dedicada a este tipo de cosas, con el cuento que del Tantra en Yoga, que de la energía sexual, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos en el próximo video porque el tema es un poquito largo. Pax.